Bueno, para hablar de esto y de todos los temas de seguridad, uno de los temas principales de preocupación de la ciudadanía, está con nosotros justamente el subsecretario de Prevención del Delito, Eduardo Vergara. Eduardo, muchísimas gracias por estar aquí en los estudios de CNN Chile con nosotros. Bienvenido. Muchas gracias por la invitación. Eduardo, hace unos momentos el coronel Sergio Cornejo del Laboratorio de Criminalística de Carabineros dijo que en el asalto que veíamos recién en el mall Florida Center, efectivamente es munición de guerra, es munición que se ocupa en fusiles de asalto, principalmente utilizado para la guerra, fue lo que dijo el coronel Cornejo. Cuando nos enfrentamos a situaciones como esta, donde se está manejando armamento de guerra, ¿qué es lo que tenemos que enfrentar y cómo en cualquier situación la policía puede enfrentar a delincuentes que están con este tipo de armamentos? Y en ese sentido, ¿cuál es el diagnóstico que tú haces al llegar a la Subsecretaría de Prevención del Delito? ¿A qué nos estamos enfrentando? Lo primero es la grave constatación de que estamos en un país donde el Estado se ha contraído de tal manera en que ha permitido también la expansión de la criminalidad organizada, del crimen común y corriente, pero por sobre todo incluso el crecimiento de bandas de narcotráficos que además están dedicadas a otra serie de actividades. ¿Es el narcotráfico el que tiene estas armas? No necesariamente. El acceso a armas tanto del mercado legal, que son las armas que están inscritas y que después desaparecen, se venden, es uno de los tres canales que existe, como también existe el tráfico de armas de forma ilegal que ingresan al país, muchas de ellas incluso también modificadas. En la realidad va cambiando mucho de región en región. Y lo o las tercero, que se pierden de... Eso es lo que te quería decir. Y tercero, tenemos un flujo desde quienes tienen el monopolio de las armas, o supuestamente formalmente tienen el monopolio de las armas, hacia el crimen organizado. ¿Y por qué esto es relevante? Porque el panorama que estamos viviendo es de una complejidad que no habíamos visto y que nos plantea una obligación y que es la de una vez por todas tomar este tema con toda la frontalidad, pero por supuesto además con la operatividad necesaria, porque los problemas que vemos, yo vengo por ejemplo desde Cerrillos ahora, estuve en la población en la vía, el sector Parinacota de Quilicura, que son barrios que han sufrido la ausencia del Estado, pero también el crecimiento de la inseguridad de una forma bastante desproporcionada, con comunas donde, si bien a nivel nacional crecen los homicidios en un 20% el año 2020, en comunas del sur de la región metropolitana las cifras se asemejan más a países centroamericanos. Entonces, esa realidad que viven las personas y que habla de una tremenda desigualdad, nos pone en la obligación de que para trabajar en seguridad tenemos que trabajarla como un tema de Estado, algo que suena tal vez más fácil de lo que es, pero además asumir que es un dolor de Estado. Y eso nos obliga a movilizar con un sentido de urgencia soluciones operativas, dejar los diagnósticos de lado, dejar el análisis de lado que sabemos cuál es y ponernos a trabajar para ofrecer respuestas inmediatas. No es fácil, pero es un cambio de enfoque que nosotros hemos querido impulsar desde el gobierno. Por lo tanto, el diagnóstico inicial es peor de lo que se esperaba en un principio, peor de lo que tú habías visto 4 años antes cuando trabajaste también en la Subsecretaría del Interior en el gobierno de la presidenta Bachelet. Bueno, lamentablemente la situación es peor y de cierta manera se acrecentó en el periodo que lleva a la baja del estallido social y la llegada de la pandemia. Es un periodo que marca un retroceso importante del Estado, pero además que delitos tan complejos como el homicidio, dicho sea de paso, el delito más complejo porque no tiene una solución, no hay una reparación real y que de cierta manera también explica los niveles de violencia, es el índice más claro de violencia social en un país aparejado por un crecimiento del acceso y el manejo de armas. Nos muestra y nos obliga a reconocer que estamos viviendo un momento crítico, lo que no significa que tenemos que caer, ¿no es cierto?, en los ofertones simples. Aquí nadie va a ofrecer, por lo menos desde nuestro gobierno no vamos a ofrecer el fin en la guerra, ¿no es cierto?, al narcotráfico. Aquí a los delincuentes se les acaba la fiesta, porque la complejidad tiene que ser además enfrentada con seriedad. Sin duda. Porque las personas están gritando y clamando por poder vivir en paz. Bueno, esa es la principal preocupación de la ciudadanía y de una manera u otra uno de las varas de medición del gobierno del presidente Gabriel Boric es el tema de seguridad, porque siempre se ha asociado a la izquierda con una mano más blanda o con una aproximación distinta al tema de seguridad pública, y acá lo que la gente está pidiendo es el fin de una delincuencia que no los deja vivir. Desde esa perspectiva, y antes de pasar ya al tema de fondo, el sicariato en Chile,
¿cuán presente está? Porque antes decíamos son fenómenos aislados, hoy día la cantidad de homicidios que suceden al día en la región metropolitana, en el Gran Santiago, claro, pueden sonar muy pocos en comparación a lo que es América Latina, pero es el doble de lo que teníamos antes. A ver, yo creo que la situación es del todo no solamente compleja, sino que alarmante, y lo dijimos muchas veces, incluso antes de llegar al gobierno. Debería ser un escándalo nacional que en un país los homicidios crezcan en un 20% y en zonas como el sur de la región metropolitana los índices suban mucho más. Pero lo que nos tiene que ocupar hoy en día es encontrar soluciones inmediatas para problemas extremadamente complejos. Yo, en lo personal, he tomado una decisión. En mí no encontrarán a alguien que apunta con el dedo al Congreso por su responsabilidad, como se ha hecho históricamente, o a ciertos sectores políticos, o a partes del sector privado, porque la responsabilidad que tenemos hoy, y la responsabilidad que tengo yo, y que la asumo como encargado de la prevención del delito en este país, es que tengo que sentar a todos a la mesa, porque si no la hacemos entre todos, la verdad es que no la hacemos, y por eso mismo iniciamos un proceso de trabajo operativo con actores público-privados. Hoy día, sin ir más lejos, en la mañana tuvimos una reunión con los administradores de los terminales de buses, con la Federación Nacional de Dueños de Buses, ¿no es cierto?, para entender que estamos a par de semanas de un fin de semana largo, el primer fin de semana largo que va a enfrentar este gobierno, y hay una demanda de seguridad muy grande en los terminales. Más temprano estuve en una incautación que dimos cuenta con la Policía de Investigaciones de un precursor químico que había entrado o había viajado desde la región metropolitana al norte en un bus. Entonces, la magnitud de lo que enfrentamos requiere que no estemos en la oficina, sino que estemos viendo los problemas, buscando las soluciones y usando nuestro capital político, profesional y gubernamental para articular respuestas inmediatas. Tenemos muchísimas preguntas, pero ayer el director general de Carabineros decía en una entrevista en el diario La Tercera que la solución pasaba, sí, por reformar Carabineros, pero no solamente por reformar Carabineros, sino que había muchas otras cosas que solucionar. ¿Cómo toma el gobierno esta entrevista, en la que también agradece el respaldo, pero no solamente deja en Carabineros la responsabilidad de la articulación del orden público, sino que dice que también hay otros sectores, no dice cuáles, por eso que queda muy vaga la idea? ¿Cuáles son esos otros sectores y usted comparte ese diagnóstico que hace el general Yáñez? Primero que todo, la reforma es tremendamente necesaria y afortunadamente hay un reconocimiento bastante transversal de que esto hay que hacerlo, y hay que avanzar. Pero comparto plenamente cuando el general director de Carabineros, incluso otras policías, académicos y actores políticos reconocen que la diversidad y complejidad del fenómeno, no solamente del orden público, sino que la seguridad en general requiere una serie de actores. Mira, estuve en Cerrillo, donde la ausencia de Carabineros es el principal dolor de la ciudadanía. Me junté con diferentes juntas de vecinos, fui a los lugares y los territorios más críticos, pero al mismo tiempo miramos hace unas semanas atrás y hubo un concierto masivo, donde la entrada costaba, ¿no es cierto?, 70.000 pesos, 80.000 pesos al día, con un despliegue policial que los vecinos me decían, yo miro este evento masivo con una cantidad de carabineros y por qué en mi población, en mi territorio yo no veo a esos carabineros. Lo mismo ocurre los fines de semana en los partidos de fútbol profesional. Entonces, parte del esfuerzo que tenemos que hacer tiene que ver también con que se haga un buen trabajo, por ejemplo, en seguridad privada, que vivimos en un país donde hay 5 guardias por cada carabinero. Entonces, si la seguridad privada se hace bien, si los eventos que generan ingresos hacen un buen trabajo, perfectamente se puede complementar con la seguridad pública, pero no pueden depender de los carabineros o la misma PDI, que tiene que estar donde más se le necesita, donde generan mayor valor social y donde las personas lo necesitan más. Ahí es donde necesitamos. Bueno, ustedes hablan de una redistribución de las policías. Nosotros no, el número de carabineros siempre ha sido un misterio. De la dotación de carabineros no sabe prácticamente ni siquiera los alcaldes de sus comunas cuánta es, porque me imagino que también es un tema logístico. ¿Cuándo se va a hacer esa redistribución, Eduardo? Y lo segundo, antes que se nos vaya el tiempo, el tema del Ministerio de Seguridad Pública. Es un proyecto que está en el Congreso. ¿Cuándo se va a reactivar? Porque me imagino que la idea inicial de la ministra Isquia Siches en Ministerio del Interior y Seguridad Pública era dividirlo lo más pronto posible para que quedara en manos de Manuel Monsalve y Eduardo Vergara.
A ver, partamos por lo primero, y te lo dije previamente, necesitamos que las policías estén donde generan mayor valor social y las policías estén donde más se les necesita. Iniciamos ya la semana pasada el proceso de redistribución con conversaciones con el general director de Carabineros, con el director de la Policía de Investigación. Acordémonos que tenemos 2 policías. El día de mañana tenemos una reunión operativa con un consejo consultor, tenemos instancias en las que vamos a trabajar junto a organizaciones de la sociedad civil, los municipios, porque esto no se trata de abrir una hoja de Excel y decir voy a mover tantos carabineros para allá y otros para acá, sino que hay una serie de variables que nosotros estamos planteando, que queremos implementar y vamos a implementar, que tienen que ver con cuántos recursos municipales tiene cada municipio, cuáles son los índices de vulnerabilidad social que existen en cada municipio, cuál es la cercanía de cada ciudadano. Mira, no sé si te acuerdas, pero los ministros de transporte siempre les gusta decir ¿cuánto me demoro? ¿Cuál es mi paradero más cercano o mi estación de metro más cercano? Bueno, nosotros también necesitamos saber cuántas policías tengo per cápita, cuál es la comisaría más cercana, cuáles son los otros recursos en seguridad que tiene esa comuna, seguridad privada, seguridad municipal. Mira, darte un ejemplo. ¿Y puede hacerse responsable la seguridad privada de lo que es el orden público, o sea, la seguridad pública más que el orden público? Más allá de buscar responsables, yo creo que tenemos que actuar con pragmatismo. El gobierno no va a solucionar el problema de la seguridad, el sector privado tampoco, Carabineros tampoco y los municipios tampoco. El desafío es demasiado grande para no entender que este tiene que ser un esfuerzo conjunto, tiene que ser un problema de Estado, pero por sobre todo tenemos que tener la generosidad suficiente para entender que tenemos que ir en la ayuda a nivelar la cancha de los sectores que más lo necesitan, donde el Estado está ausente y donde muchas veces el único contacto que una persona tiene con el Estado es por medio de las policías. Entonces, ese es el valor que tiene un buen trabajo policial, ese es el valor que tiene la presencia policial. Trabajo conjunto, perfecto. Conjunto. Y redistribución. Lo del Ministerio de Seguridad, ¿cuándo el gobierno le va a poner la urgencia necesaria y cuándo pudiéramos tener y por qué es tan necesario tener un Ministerio de Seguridad? Cuando la gente dice otro ministerio. De atrás hacia adelante, el Ministerio de Seguridad es tremendamente relevante e importante. Tenemos que focalizar el principal dolor de la ciudadanía en una institución que se haga cargo solo de la temática de seguridad, con su complejidad, prevención del delito, relación con los municipios, relación con el sector privado, etcétera. La ministra del Interior en los próximos días nos va a dar noticia. Nosotros tenemos que acudir a presentar nuestro plan de seguridad. Hay una citación pública, dicho sea de paso, al Congreso Nacional, y ese va a ser el momento en que se van a plantear las prioridades legislativas que no solamente pasan por el Ministerio de Seguridad, sino que, por ejemplo, hay reformas a la Ley 20.000 que son tremendamente necesarias, enajenación temprana de bienes. Y déjame decirte algo. No seremos nosotros quienes apunten con el dedo a un sector político respecto a responsabilidades, porque hay muchas iniciativas que han presentado quienes estuvieron en el gobierno hasta hace poco y que tenemos que rescatar. Y el único camino que tenemos por delante es hablar, trabajar en conjunto con alcaldes de cualquier sector político, que es mi trabajo, con parlamentarios de cualquier sector político. He recibido desde parlamentarios del Frente Amplio, pasando por parlamentarios de Renovación Nacional, me he reunido con todos los alcaldes porque hay un bien superior que tiene que ser manejado bajo la épica del bien común. Y eso nos obliga a quienes estamos en este momento político histórico en el gobierno a hacernos cargo con mucha responsabilidad, pero por sobre todo con la generosidad suficiente para mirar más allá de los cálculos inmediatos, porque no podemos vivir en un país donde las personas dejen de vivir su vida cotidiana porque tienen miedo. Narcotráfico, finalmente, porque nos gustaría preguntarle de muchas más cosas, pero la Subsecretaría de Prevención del Delito no se ocupa, por ejemplo, del orden público. Me encantaría preguntarle a Eduardo de los días viernes, pero no es su tema tampoco la Araucanía. Pero la prevención de los delitos como tales y el narcotráfico es lo primero que nos aflora, y pareciera que en todos los países ha sido una lucha perdida y que en Chile ya ha ganado demasiado terreno. ¿Cómo se enfrenta lo que tenemos ahora para que no siga creciendo al menos? A ver, lo que tenemos hoy en día se enfrenta con un grado de pragmatismo y frontalidad que no hemos visto y que tiene que ver con la capacidad de perseguir al gran narcotraficante y a la gran estructura de crimen organizado. El modelo en Chile lo que ha hecho es perseguir, castigar y encarcelar pobreza, lo que lamentablemente llaman los eslabones desechables de la cadena del narcotráfico. Y podemos seguir haciéndolo, podemos seguir construyendo cárceles, podemos seguir encarcelando personas que después salen, no tienen ninguna otra alternativa que incluso volver a las redes del narcotráfico. Pero si una vez por todas entendemos, por ejemplo, que hay que ir donde le duele al narcotráfico y al crimen organizado,
qué es el financiamiento, qué es el movimiento de capitales, qué es el levantamiento de los secretos bancarios, qué es que existan mecanismos más eficientes cuando se compran autos millonarios con efectivo, o como lo hicimos hoy día con la Policía de Investigaciones, que dimos cuenta de un operativo que entró en el corazón y la médula de la cadena de valor, que es la exportación de un químico que se importa de forma legal a Chile, pero que sale de forma ilegal y que es fundamental para el enriquecimiento de los círculos de crimen organizado que compran armas, compran municipios, compran gobiernos y también, por sobre todo, logran suplantar al Estado, como lo hemos visto en muchos países. ¿Tenemos las herramientas para hacerlo ahora? Hemisferio. Estamos a tiempo. Creo que estamos a tiempo, esa es una constatación dolorosa porque el tiempo corre y creo que hoy en día todavía Chile está a tiempo de poner a disposición lo mejor de cada institución, de cada actor, de cada ciudadano, de cada persona que habita este espacio nacional compartido para que tengamos éxito y no tengamos que lamentarnos ni mucho menos ser como México, que en un momento pensó que nunca le iba a pasar lo de Colombia y bueno, los resultados trágicos están a la vista. Muy bien. Eduardo Vergara, subsecretario de Prevención del Delito, muchísimas gracias por estar con nosotros aquí en los estudios de CNN. Vamos a seguir conversando porque este es un tema de interés demasiado alto, así que vamos a ver cómo se desarrolla, cómo se desenvuelve el trabajo de la subsecretaría y los avances, por cierto, en el próximo Ministerio de Seguridad. Muchas gracias. Gracias por la invitación.